Bueno, jóvenes, me da mucho gusto poder saludarlos a ustedes que están trabajando a distancia con este tema que nos habla un tanto de cómo influyó algunas órdenes religiosas en la vida de la Nueva España. Tener muy en cuenta que no son clases de catecismo, ni tampoco son clases para criticar, ni tampoco burlarnos de algunas creencias, ni tampoco para afirmar que esas creencias son ciertas. Simple y sencillamente es una clase en la cual vamos a ver cuatro órdenes religiosas y cuáles fueron sus aportes dentro de la Nueva España. El objetivo de esta sesión es que tú veas que el gobierno, como tal lo conocemos ahora, que lo vimos en sesiones pasadas, no brindaba en aquella época algunos servicios como estamos acostumbrados. Actualmente, si te fijas, estamos acostumbrados a que podemos ir a una escuela pública, podemos ir a un hospital público, todo dotado por parte del gobierno, y en aquella época no existía nada de esto. Pero vamos a ver esas órdenes religiosas que llegaron al territorio de la Mesoamérica. Empezamos con los franciscanos. Bueno, antes de empezar con el tema como tal, haz un esquema, un apunte en tu cuaderno para que tú puedas subir una evidencia como lo hemos hecho en las últimas clases. Los franciscanos, una orden religiosa de origen italiano, una orden religiosa que es fundada por San Francisco de Asís en el siglo XII. Yo siempre les comento a sus compañeros, tenemos que entender un tanto la vida de los fundadores de estas órdenes religiosas con la finalidad de conocer más o menos cómo trabajan. San Francisco de Asís cuenta la historia que era una persona que tenía mucho dinero y en algún momento decide renunciar a esa riqueza y vivir en la pobreza, trabajar con los pobres y hacer estos votos de pobreza. Bueno, los franciscanos eso es lo que hacen. Los franciscanos trabajan con los más humildes, con los indígenas de la Nueva España. Llegan a la Nueva España, ellos empiezan a evangelizar a través de las imágenes, de la música y del teatro. Esto es muy importante, fíjate, porque gracias a los franciscanos tenemos lo que conocemos ahora como las pastorelas, tenemos lo que conocemos ahora como los nacimientos que ponemos en nuestras casas. Bueno, ellos era la forma en cómo evangelizaban a los indígenas. Lo hacían así por la cuestión del idioma, ¿no? La barrera del idioma. Decían, bueno, si no me entiendes con palabras, si no entiendes los libros del catecismo, la Biblia, pues puedes entenderlo a través de la música, a través de imágenes, a través de obras de teatro. Entonces, por ello, por lo que los franciscanos evangelizan a los indígenas, a las comunidades más pobres, a través de esto. También ellos hacen un proyecto educativo en el cual trabajan con las personas más humildes, con los indígenas, con la finalidad de tratar de enseñarles algunas prácticas para que sean autosuficientes de una manera económica. Eh, Actualmente los franciscanos siguen teniendo presencia en nuestro país. En Aguascalientes, por ejemplo, ellos tienen presencia en el Templo de San Diego, que es un templo que está frente al Centro Comercial del Parián, en el centro de la ciudad. Y también tienen un colegio, el Colegio Margil, que es atendido por los franciscanos. Entonces, si te fijas, los franciscanos trabajan con las personas pobres, con las personas humildes, evangelizan a través de la imagen, de la música, del teatro, con pastorelas, con nacimientos, y emprenden un proyecto educativo con los indígenas, ¿sí? Con las personas más humildes de aquella época. Pasamos a una segunda orden que llegó a nuestro país, que son los agustinos. Los agustinos, su fundador, San Agustín, bueno, llevan los ideales de San Agustín, más que nada. San Agustín es un doctor de la iglesia. Esto quiere decir
que San Agustín es un intelectual que escribe varios libros en los cuales podríamos decir son los pilares de la religión católica. Los agustinos hacen mucha énfasis en la cuestión educativa. Enseñan a los indígenas cuestiones de agricultura, oficios como la construcción, la carpintería, les enseñaban a leer, escribir, contar, cantar, y ellos lo que buscaban era proteger un tanto la dignidad del indígena dentro de los marcos del cristianismo, ¿no? Recordar que estamos hablando, si bien estamos hablando de diferentes agrupaciones, de diferentes órdenes religiosas, hablamos de una misma religión que es la religión católica. La religión católica prevaleció como única en nuestro país desde la época de la Nueva España hasta mediados del siglo XIX, que llega una nueva constitución, una constitución liberal, y bueno, se da una libertad religiosa. Pero antes de esta libertad religiosa, incluso en la constitución, en las primeras constituciones del México independiente, marcaban a la religión católica como única. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hablamos de diferentes órdenes religiosas, pero que éstas pertenecen a una sola religión, que es la religión católica. Entonces, los agustinos trabajan la cuestión educativa, trabajan sobre todo en enseñar a los indígenas algunos oficios como la agricultura, la construcción, etc. Entonces, los agustinos también hay que tener en cuenta los centros educativos que tenían, era como un siguiente nivel, ¿no? Los franciscanos iban como que con el nivel más bajo, los agustinos estaban en un segundo nivel en cuestión educativa. Actualmente también tienen presencia en nuestro estado, presencia en el país. En el estado están ellos en el Templo de San Antonio, en la calle Zaragoza, y también tienen un colegio que es el Colegio Mendel. Dominicos. Los dominicos son la única orden religiosa de origen español. Son los únicos que vienen, por así decirlo, de la tierra española y son fundados por Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán tenía la idea de que la evangelización no tenía que ser solamente dentro del templo. Santo Domingo de Guzmán tenía la idea de que la evangelización se podía hacer en las calles. Por ese motivo es que a los dominicos se les conoce como los predicadores. Ellos trabajaban con indígenas, la cuestión educativa, tenían los mejores colegios. A los indígenas les enseñaban como que las cuestiones básicas solamente, ¿no? Pero los mejores colegios, las mejores escuelas estaban destinadas única y exclusivamente para los españoles. Ellos, al venir de la península ibérica, pues eran los únicos que podían darle educación en el territorio mesoamericano a los españoles peninsulares o a los criollos. Entonces, si te fijas, los dominicos también se enfocan en la cuestión educativa, pero ellos van más dirigidos hacia el sector de la población que viene directamente de España. O sea, un indígena, un mestizo no podía entrar a un colegio de los dominicos. Simplemente al indígena le enseñaban como que lo básico, ¿no? Leer, escribir y tan. Pero en las escuelas, en los colegios de los dominicos solamente podían entrar los españoles. Además hay que tener muy en cuenta que los dominicos es una orden religiosa que hasta la fecha tiene mucha influencia con la corona española. Hasta la fecha ellos están muy cercanos a la corona española y son como, podríamos decir como los consejeros religiosos de la corona. Entonces, si te fijas, estamos viendo tres órdenes religiosas que se dedican a la cuestión educativa, pero en ciertos niveles. Los franciscanos trabajan con las personas más humildes, con los indígenas. Los agustinos también trabajan con indígenas, pero ellos ya les enseñan oficios y cuestiones más de lectura, de escritura, etcétera. Y los dominicos trabajan el sector educativo, pero exclusivamente para los españoles. Otra orden religiosa que tuvo presencia en la Nueva España son los jesuitas. Los jesuitas que son fundados por San Ignacio de Loyola, que San Ignacio de Loyola es
es uno de los personajes más famosos, por así decirlo, dentro de la religión católica, al escribir la Contrarreforma. Recordar la parte de la Reforma Protestante en donde Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica, escribe un libro, la Reforma Protestante, y San Ignacio de Loyola es el encargado de defender a la religión. Entonces podemos ver a un San Ignacio de Loyola como una especie de sanador de la religión. Los jesuitas tienen dos funciones principales eh, en la Nueva España, ¿no? Podríamos decir que ellos buscaban sanar primero de una manera física a través de los sanatorios. Los jesuitas tenían a su cargo los principales sanatorios de aquella época, eran médicos, y también podríamos decirlo, no sé si sea correcto decirlo, pues sanar espiritualmente, sanar la religión a través de la Inquisición. Ellos eran los que protegían en aquella época la cuestión religiosa. Si había un indígena que, por ejemplo, no sé, tenía, tenía algún problema de salud y este indígena iba con un curandero, al curandero la Inquisición lo mataba. ¿Por qué? Porque hacía cuestiones contrarias a lo que profesa la religión. Entonces, si te fijas, los jesuitas tenían dos funciones dentro de la Nueva España. Uno, la cuestión de salud, tenían los principales sanatorios. Y dos, eran los encargados de la Inquisición. Todas estas agrupaciones que vimos, estas cuatro agrupaciones que vimos, franciscanos, agustinos, dominicos y jesuitas, forman parte del clero regular. Regular viene de latín, bueno, significa regla, y en él encontramos, insisto, a todas las órdenes religiosas. Y estas agrupaciones lo que tienen en común es que viven dentro de monasterios, dentro de lugares cerrados, y ellos solamente hacen las actividades que les toca, ¿no? Ellos solamente salen para ir a evangelizar, regresan al monasterio y punto. No realizan más, ¿no? Tienen una vida, se le llama una vida de contemplación, una vida donde ellos hacen oración y se la pasan encerrados en el monasterio. Recordar que hacían una evangelización a través de imágenes, teatro y música, y sobre todo tienen el poder económico y político hasta el siglo XVII. A partir del siglo XVII, que es cuando se hacen las reformas borbónicas, quien obtiene el poder es el clero secular. Secular, século viene de mundo, y es el sacerdote que está en las calles, el sacerdote que está en las colonias, ¿no? Actualmente el clero secular es el padre que tenemos en nuestras colonias. Generalmente en todas las colonias hay un templo y en ese templo encontramos a un sacerdote. Ese sacerdote es el clero secular, donde hay un obispo, donde hay presbíteros, donde hay diáconos, y que curiosamente a ellos les debemos sobre todo la cuestión de la influencia en la división geográfica. Tenemos, cuando se empiezan a hacer las diócesis, la diócesis es un territorio que es administrado por un obispo. Esta diócesis generalmente tenía una división geográfica y es como que no es como, es la primer división geográfica que tenemos en nuestro país. O sea, esa división geográfica política que tenemos está muy influenciada por el territorio de las diócesis. Te pongo el ejemplo de la diócesis de Aguascalientes. La diócesis de Aguascalientes abarca prácticamente todo el estado y algunas partecitas pequeñas de Jalisco y de Zacatecas. Pues así era como se hacía la división geográfica en aquellas épocas. También los aportes que tienen es que, bueno, los centros religiosos se vuelven impulsores de desarrollo, porque al organizarse las fiestas patronales, las fiestas de los santos, se fomenta la economía de la religión. Eh, Esto lo seguimos viendo hasta nuestros días, cuando está la fiesta de nuestra colonia, siempre hay juegos mecánicos, hay venta de antojitos, ¿no? De hot dogs, de gorditas, de tacos, y generalmente es la misma gente de la colonia la que vende estos productos, ¿no? Fomentan la economía de la colonia, estas fiestas patronales.
En aquella época, pues bueno, era la economía de la región. Las principales ferias de aquella época, como la Feria de San Juan de los Lagos, surgen en torno a la fiesta del santo de aquella comunidad. Y también otro aporte que tenemos, pues son las grandes construcciones, ¿no? Los templos, los hospicios, las clínicas, las escuelas, que como se los decía a sus compañeros en clases presenciales, seas religioso, seas creyente o no, creo que el entrar a un templo y el conocer toda la cuestión arquitectónica, de arte, de música que hay en torno a la religión católica es muy interesante. Y vale la pena, la verdad, entrar y darse un tiempo de observar, de contemplar toda esta cuestión artística. Entonces, si te fijas, es un tema hasta cierto punto fácil, ¿no? La conquista espiritual. Les decía yo a sus compañeros, la conquista no puede ser solamente a base de golpes, a base de violencia con un ejército, sino que también tienes que encontrar otra forma de llegar a la gente y que esta fue a través de la conquista espiritual, a través de una evangelización. Pues bueno, hasta aquí termina el tema de esta semana, un tema muy sencillo, muy llevadero. Insisto, no me queda más que agradecerte si llegaste al final de este video y no olvides subir tu trabajo. Cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo a ti que estás trabajando a distancia y sigue cuidando mucho a tu familia. Cuídate.